Hola, buen día, me llamo Adriel Reyes Saleta, soy integrante del grupo 4 y el representante del equipo. El tema que investigué con mi equipo es automatización. Elegimos este tema porque a pesar de que vemos que la introducción de nuevas tecnologías es algo asombroso, no nos ponemos a pensar en lo que hay detrás, que por lo general es dependencia de las tecnologías y en el ámbito laboral despidos. Y por eso nos llamó la atención. Lo que mencioné anteriormente fueron las principales problemáticas que encontramos a la hora de investigar y plantear el problema. Debido a que nuestro tema es muy amplio y ambiguo, nuestros objetivos se tuvieron que adaptar a ello. Ya que no podemos hacer mucho, nos planteamos hacer una amplia investigación del tema, dar una buena discusión al final, la relación de la integración de nuevas tecnologías en México y cómo está México en cuanto a este tema. Para iniciar con el proyecto, primero revisaremos antecedentes, en específico dos periodos históricos importantes, la primera y segunda revolución industrial. Con eso daremos pauta a la problemática y de ahí se continuará con la parte principal del proyecto. Primero, para comenzar, tenemos que saber qué es la automatización. Entendemos por automatizar que es la forma de conseguir que una acción cualquiera se ejecute sin ayuda, de una forma predeterminada con anterioridad. Por ejemplo, para que un motor se ponga a funcionar a una hora determinada sin que nadie lo conecte, se utilizan además de contactores elementos electromecánicos que disponen de una bobina, un temporizador y o un reloj horario. Ahora, la revolución industrial, que es un antecedente, son dos procesos de la revolución industrial. La primera que duró de 1760 a 1860 y la segunda que duró de 1860 a 1970. La primera revolución industrial se inició en Inglaterra. Se dio ya que debido a que hubo muchas condiciones históricas favorables para el rápido desarrollo del modo capitalista de producción, tales como la temprana abolición del feudalismo y con esto de la servidumbre, el triunfo de la burguesía en el siglo XVII, la apropiación violenta de las tierras que ocupaban los campesinos y la acumulación de capitales, gracias al extenso desarrollo de capitales y del comercio y a la depreciación de las colonias. A mediados del siglo XVIII funcionaba ya en Inglaterra gran cantidad de manufacturas. La rama industrial más importante era la textil. Fue precisamente ahí donde comenzó la revolución industrial. Unas Unos puntos importantes fueron la mecanización de la industria y la agricultura, la aplicación de fuerza motriz a la industria, el aceleramiento de los transportes y las comunicaciones. Se inventó la máquina de hilar y de tejer hidráulica, se inventó la máquina de vapor y esta misma máquina de vapor se llevó a los ferrocarriles. Ahora, la segunda revolución industrial se dio, como ya dije anteriormente, de 1860 a 1970. Algunas características fueron la sustitución del hierro por el acero en la industria, el reemplazo del vapor por electricidad, la introducción de máquinas automáticas para dirigir y poner en funcionamiento a otras máquinas, los cambios radicales en los transportes y comunicaciones. Las invenciones y sus aplicaciones tenían mucho más difusión y descentralización en esa segunda revolución industrial que en la primera fase. En este periodo vio el crecimiento de máquinas operadas capaces de fabricar piezas para el uso en otras máquinas. También surgieron líneas de producción para la fabricación de productos de consumo. También hubo nuevas fuentes de energía. Los principales inventos fueron el motor de explosión, la electricidad, el telégrafo eléctrico, el telégrafo sin hilos, el cinematógrafo y el aeroplano. En este periodo, como en la primera revolución industrial, se caracterizó por el desempleo en el campo y la migración de los trabajadores empobrecidos de las zonas rurales a las ciudades en busca de empleo en la industria. La abundancia de oferta de mano de obra, que incluía niños y mujeres, está estrechamente vinculada a la reducción de los salarios y el deterioro de las condiciones de trabajo. También fue notable la expansión del número de trabajadores asalariados que formaban sindicatos. Esto es un poco de lo que investigamos en el marco teórico. Ahora, como dije en un principio, este tema es muy grande y ambiguo. Por eso nos dedicamos a investigar la pregunta que nos hicimos en un principio, que fue: ¿es buena la automatización? Y de ahí partimos para investigar. Encontramos diversos datos.
Algunos, por ejemplo, que voy a comentar son México, que son que este problema tiene un impacto a nivel mundial, pero a nosotros no nos interesa tanto, porque nosotros vivimos en México y queremos ver de qué forma afecta esto en México. Ahora, ¿qué está pasando en México? Pues en las investigaciones que hicimos nos encontramos que en México el 52% de los trabajadores son susceptibles de ser reemplazados por robots. Es decir que alrededor de 25.5 millones de plazas laborales se perderían debido a las máquinas, de acuerdo con un reporte del Instituto Global McKinsey. México es el noveno país entre los que consideró el estudio McKinsey que corre mayores riesgos de automatización laboral. El país está bastante lejos de los primeros lugares de la lista, encabezado por China, con 395 millones de empleos en riesgo de desaparecer a causa de la automatización. A la que le sigue India con 235 millones de empleos y Estados Unidos ocupa el tercer lugar con 60 millones de empleos con potencial de desaparecer por las máquinas. Los sectores con el mayor riesgo de ser automatizados en México son el comercio minorista con 5.5 millones de empleos. Le sigue la manufactura con 4.9 millones, el sector agropecuario con 4.7 millones, el alojamiento y los servicios de alimentación con 4.7 millones y la construcción con 1.6 millones de empleos que están en peligro de ser sustituidos por las máquinas. Ahora, nosotros en la información que recabamos encontramos tablas de encuestas hechas por el INEGI. Entre ellas encontramos que el índice de desocupación, que es el índice de desempleo que hay en México, encontramos que desde 1995, que fue con 6.9, después fue variando hasta el 2010, que fue donde investigamos, llegó el índice de desocupación al 5.4%. En la actualidad, que también buscamos en lo mismo de la desocupación, en el 2017 se encuentra que hay una tasa de desocupación de 3.3%, o sea, de 5.4 aproximadamente a 3.3% que hay actualmente, hubo una reducción de este índice. Ahora, nosotros concluimos que efectivamente las máquinas seguirán reemplazando al ser humano en sus quehaceres. Lo hemos visto a lo largo de la historia y lo vemos en la actualidad día a día con los nuevos recursos tecnológicos que contamos. Pero hay soluciones a esto, y no necesariamente por el hecho de automatizar millones de personas se quedarán sin empleo. Como se aprecia en las gráficas, el desempleo no se nota, de hecho hasta bajó el índice, como ya lo había mencionado. Y pues ya para finalizar este trabajo y este video de la investigación que realizamos, tenemos la discusión. Analizando completamente el trabajo, nuestra problemática, hipótesis, investigación y conclusiones, llegamos a un punto clave. Nos hicimos esta pregunta, que ya la había comentado antes: ¿es buena la automatización? Después de dialogarlo y pensarlo, llegamos a la conclusión de que no es buena ni mala, solamente es, o sea, solo está ahí. Tiene muchos puntos a favor, como la ayuda que le brinda al ser humano en facilitar las tareas diarias, el reemplazar al ser humano en actividades peligrosas, y como podemos apreciar en los artículos que investigamos, que vienen más a detalle y más a fondo en nuestra investigación, a pesar de que se cree que se movilizarán a millones de personas, hay soluciones. Y vemos que en la tabla de la actualidad del índice de desempleo es de 3.3%. No sabemos lo que deparará el futuro, pero si en la actualidad ya contamos con grandes avances tecnológicos y el índice es prácticamente bajo, se pueden buscar soluciones a la problemática y evitar el menor número de movilización de personas. Gracias.